Eso. Nueva Vida 97.7. Qué rico verte no hay por otra. acá. Qué bueno, qué bendición. Saludos a cada persona que nos está sintonizando a través de esta maravillosa experiencia de las redes sociales, canal de Liberty. La verdad que es una bendición maravillosa el compartir y qué bueno verles, Me encanta verte y que seas tú quien cierre, ¿verdad, Fernán? Porque uno se va pompeado con esa palabra que tú siempre tienes. Que va directa al es un excelente cierre cada viernes. Gracias. Y gracias por el apoyo y el respaldo que la gente nos está brindando a la sección, escuchando, estando pendiente, compartiendo. Yo le decía a la iglesia y donde quiera que vamos que hoy los tratados son link. Te envié el enlace de... Abre el link. ¿Verdad? Los tratados. Esos son los tratados de día. Oye, te envié un podcast. Es verdad. Para que lo vea. Mira, ahí está el videíto para que lo escuche. Y esos son los tratados modernos. Gózate con este audio, mira. ¡Bum! Ahí está. Y pompéate con eso ahí. Bueno, pues Salvemos Puerto Rico. Tenemos una agenda que siempre... Y qué bueno que Moray me dices eso, porque nuestro propósito en cada viernes es traer una herramienta. Esta es la última sección de la semana. Y es dejarte conectado, reflexionando y empoderado para que el lunes otra vez a las 6 de la mañana te conectes. Claro. Pero yo no quiero comenzar esta sección sin reconocer que hoy mi amada hija Emelyn Roy Martínez ha llegado a sus 15 años de edad. Hoy, un día como hoy, ¡qué bueno! Nuestra amada hija menor, Emelyn, cumple 15 años. ¡Qué linda! Le dije anoche, te voy a felicitar en la radio. Dice, Fabi, no hagas eso. Yo estaba bien, no lo voy a hacer, pero lo voy a hacer como quiera. ¿Por qué lo hiciste? Porque será que los hijos no nos dejan, no nos dejan. Emelyn, te amamos muchísimo, eres una bendición para nuestra vida. Qué lindo. Y anoche cuando orábamos, pues ya a las 12 de la noche le cantamos cumpleaños allí en su cuartito. Le decíamos, gracias Señor, porque Emelyn, y esa historia ya la sabe, a lo mejor ustedes no la saben, nosotros tuvimos toda la historia de perder 3 bebés y por eso se llevan 8 años de diferencia, Paula y Emelyn. ¿No? Y orando en casa en la mesa antes de comer, orábamos diciendo, Señor, danos la oportunidad que nosotros podamos cerrar el círculo cuando oremos en la mesa. Porque yo oraba con Paula y con Emelyn estirado. ¿Verdad? Porque estábamos, Señor, éramos 3. Éramos 3. Y uno, Señor, gracias por ti. Amén. Porque... Con Paula y Cintia. Y Cintia. Entonces, la oración era, Señor, danos una oportunidad de que un día podamos cerrar el círculo. De que no haya que estirarse tanto. Y 8 años después llegó este regalo del cielo, que es una ternura, es un cariño, es un abrazo. Emelyn ha ministrado nuestra vida como familia, obviamente, pero la vida de mucha gente. Nosotros tenemos gente en la iglesia Casa del Padre, que es el resultado del abrazo de Emelyn. ¿De verdad? Literal, Moray, mi Fernán. Sí. Yo estoy aquí porque cuando yo llegué por esa puerta, el primer abrazo que yo recibí fue de esa niña que está ahí. Mira qué lindo. Así. Qué brutal. Por eso somos una iglesia, nosotros decimos en Casa del Padre que somos la casa que abraza. Qué lindo. Y hacemos del abrazo una experiencia. La casa que abraza. La casa que abraza. Me gusta todo el tiempo estamos en esa dinámica. Obviamente con el COVID ahora estamos luchando con ir en contra de nuestra cultura, ¿verdad? No es fácil, pero se puede. Así que felicidades, Emelyn. Ha sido una bendición para nuestra vida. Bueno, yo quiero compartir un tema interesante en esta mañana, en este tiempo que me queda. A ver. Titulado El perfil de la integridad. El perfil de la integridad. Ayer, en el Primera Plana, salió un reportaje titulado El perfil de la corrupción en Puerto Rico. Dicho sea de paso, es la 3ª edición. Yo me quedé como que, ¿what? La 3ª edición del perfil de la corrupción. Y habla de las violaciones que se cometen contra la ley de ética gubernamental. Entonces, este estudio abarca desde el 2012 hasta el 2020. Y miren qué interesante, ¿cuál es el perfil del violador de la ley de ética gubernamental por los pasados 8 años? 67% son hombres, 33% son mujeres. Llevan, o cuando cometieron la falta o la infracción a la ley o el delito, llevaban 5 años o menos en la agencia. 5 años o menos. 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 5 años o menos.
O sea, no hay forma alguna que tú no puedas llegar a la conclusión que no sea, este vino para robar. Sí. Fresquecito. Fresquecito. Sí. O sea, no hay otra cosa, porque no es, después de 25 años, cuando te dice, oye, pero después de tantos años, ¿por qué echó su carrera por el piso? No, en o antes de 5 años, el 67% de los hombres y el 33% de las mujeres ya había cometido alguna falta. 83% de ellos ejercían funciones de supervisión. Y el reportaje dice que no era ni el más bajo en el sentido de línea de mando, ¿verdad? Ajá. Pero tampoco era el jefe de la agencia. Era ese empleado que supervisa. Okay. Ese empleado que está solo en una oficina, que tiene poder, tiene acceso a información tecnológica y como que puede hacer las cosas. El 83% de ellos eran supervisores. Los jefes de agencia, los alcaldes y directores de área integran el 35% de las violaciones éticas. Mira eso. El 52% de los casos fueron en agencias y corporaciones públicas. Y el listado fue Fondo de Seguro de Estado, Departamento de la Familia, Departamento de Educación, Hacienda. Eran donde la mayoría de los casos sucedían. 48%, la diferencia de 52, eran en los municipios. En los municipios. Esto es interesante, Fernán. La violación más generalizada e impactante de estos servidores públicos que violan la ley es que fueron ejerciendo sus deberes y funciones para un uso personal. Ok. La violación más común era cómo yo me beneficio de eso. ¿Cuál era el beneficio que dice el estudio que recibían esas personas que ejercían sus funciones para un beneficio personal? 18% en uso de propiedad pública. 8% en nombramientos. Es el amigo del amigo del amigo, el pana del pana. 26% en otros, pero escuche bien, 48% en dinero. Para uso personal. El reportaje menciona un caso que dice que este empleado público, este servidor público, hizo unos nombramientos ilegales y el ética gubernamental le lleva el caso y dice que tiene que restituir de su propio pecunio la diferencia en dinero de esos nombramientos ilegales. ¿Sabe qué hizo este servidor público? ¿Qué hizo? A los mismos que nombró ilegalmente le dijo, dame tú tanto, dame tú tanto, dame tú tanto para yo pagar la multa. O sea que de una acción ilegal lo llevó a otra. A otra, sí. La otra. Lo complicó. Lo complicó la cosa. Mira, yo no voy a pagar esto solo, yo los nombro a ustedes ilegalmente, así que entre todos ustedes me pagan la multa. Wow. Oh my God. Así que el 48% iba dirigido al uso del dinero. En 8 años, la Oficina de Ética Gubernamental emitió $2.1 millones en multas por 87 resoluciones, pero se ha cobrado solamente el 67% de ellas. Traigo esto porque es lo que decía el estudio del perfil del corrupto en su tercera edición. Y a mí esto me levantaba preguntas y cuestionamientos. Y yo decía, ¿y dónde está el perfil, el tercer perfil, el cuarto perfil del que no roba? Ajá. Del íntegro. De que hace las cosas bien. Porque por mi mente no puede caber de que la mayoría de la gente es así. Claro. Hay servidores públicos de excelencia. Claro que sí. Gente que da la milla extra. Prometidos de verdad. Comprometidos de verdad. Que son lo que dice, esto yo me apasiona lo que hago, tanto en lo público como en lo privado. Y gente que llegó clara y ahí están claros están. de lo que Pero sin embargo, y esto lo traigo como una nota al calce, ¿por qué darle tanto énfasis en hacer un perfil de algo que es la minoría? ¿Y por qué no llevo el mensaje del perfil que es la mayoría? ¿Qué yo debo resaltar entonces? Mira, a pesar de que tenemos este problema, el 95%, el 80% de los servidores públicos son así, íntegros, puntuales, responsables. Pero nos enfocamos siempre en llevar el mensaje negativo. Y es en todo. Y es en todo. Sí, se ve. Y es como si eso fuera algo amenazante, si podemos decir así. Yo no estoy como que en contra de que no esté pasando lo que esté pasando. Pero, ¿por qué no reforzar lo otro? Seguro. O sea, cuando tú me tienes que dar un curso de anticorrupción para ser un servidor público,
Ya tú estás diciendo, es posible, y este estudio lo confirma, de que tú vengas aquí a robar. Entonces, ¿por qué no llevo el mensaje opuesto? Aquí tú no vienes a robar, aquí tú vienes a servir. Entonces yo con este tema buscaba la manera de cómo crear el perfil del íntegro. Porque también tiene que haber cualidades del íntegro. Claro. Y son muchas. Me encanta una cita que dice Zig Ziglar, un gran autor y motivador. Sí. Él decía que es cierto que la integridad por sí sola no te convertirá en un líder. Eso es cierto. Pero sin integridad nunca serás uno. O sea, yo por ser íntegro no implica que es igual a que voy a ser líder. Pero sin ella definitivamente no voy a ser un líder. Es parte de mi complemento. El Salmo 119, verso 1 dice que los felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Son felices. Así que creé varias cositas como un perfil del empleado íntegro o del servidor íntegro, sea en lo público, sea en lo privado, sea en la iglesia, sea donde sea. ¿Cuál debería ser un perfil de esa persona que es íntegro? Número 1, no negocian con mal. No entran a nadar en esa laguna de esto que es nebuloso, que es gris, que hay truco, que tiene como que un bayú, como que algo como que no es. No negocian con mal. Yo no entro en conversaciones, ni en negociaciones, ni en tipos de temas que yo sé que es algo malo, negativo, antiético, corrupto. No entro en tipo de conversación como esa. No negocian con mal. Número 2, me encanta esta porque respeta los límites establecidos. Okay. Un empleado, sea público o privado, que es íntegro, respeta los límites. Es hasta aquí. Es que yo no puedo hacer tal cosa. Es que es legal tal vez, pero no es moral. Y yo no voy a estar rompiendo o traspasando esos límites. Hay una frontera. Todos nosotros vivimos bajo límites. Y los límites son necesarios en nuestra vida. Las fronteras, los borderlines. Nosotros no podemos vivir sin fronteras, sin límites. Yo salgo de aquí de Nueva Vida y voy a mi casa y vivo bajo límites. Dice, velocidad máxima tanto. La luz roja te paras. Y tenemos verjas en la casa. Tenemos verjas en la casa. Hay límites, claro, y el límite claro. está puesto por algo. No es para hacer una vida imposible, sino porque nuestra tendencia, como dicen en el campo, ¿verdad? Es brincar la verja. Sí. Y si yo no pongo un límite, me voy a ir. Un buen servidor público o privado o de iglesia o de empresa, donde quiera que usted lo ponga, respete esos límites. Sabe que yo no puedo llegar allí. Fíjate que no es que déjame asomarme a ver si es un precipicio o no. No, ya yo sé que eso es un precipicio. ¿Para qué yo voy para allá? Exacto. ¿Para qué? Ahí dice no pase. Si dice no pase, no dice pase y averigua si te puede caer. No dice no pase, punto. No pase, se acabó. No pase. Tercero, no busca sacarle ventaja a lo que hace. Mire, y esto en el gobierno, también en lo privado, pero en el gobierno esto es casi una práctica bastante común. ¿Por qué buscarle ventaja a lo que hago? Si el íntegro hace lo que hace porque le apasiona. Eso es. Yo no tengo que esperar algo a cambio. Yes. Y buscarle sacarle ventaja a algo. Moraima, si alguien te debe un favor, o tú le debes un favor a alguien, más bien, pues nunca lo hizo por amor. Claro. Porque los favores no se deben. No, para nada. ¿Para qué yo puedo estar diciendo, Moraima, me debes una? ¿Tú te acuerdas hace 20 años atrás que yo te ayudé con tal cosa? Wow, qué triste es uno escuchar personas que están como que, no te olvides de mí, porque yo también te ayudé a ti. Qué feo y triste. Eso es triste. Mira, no busca sacarle ventaja a lo que hace. Cuarto y último, no tiene temor de tomar la forma de lo que fue llamado a ser. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro modelo, ¿quién es? Cristo. Y en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7 dice lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.
Cuando yo estoy en el servicio público, privado, en la iglesia o donde sea, yo no tengo ningún temor de tomar la forma de lo que fui llamado a hacer. Siervo. Fíjate que se llaman servidores públicos. No son públicos servidores. Primero te distingue lo que eres. Lo otro es en dónde lo haces. Que es público, que es en el gobierno o en lo privado. Pero siempre eres servidor. Y Cristo es nuestro modelo del perfil de la integridad. Que siendo Dios, dueño de todo, me encanta como dice Pablo, se rebajó voluntariamente, tomando la forma de siervo para enviar un mensaje a nosotros. Si yo lo puedo hacer, tú también. Si yo renuncié a gloria, esplendor, majestad, plata, oro, riqueza, para servir, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? Y se rebajó voluntariamente. Ahora, yo te pregunto, Moraima y Fernan, si un empleado va a una entrevista contigo, Moraima o Fernan, allí en Be Happy o allí en la fundación o en el CA, y te presenta un resumen que tiene una sola oración, ¿tú lo cogerías? Es dudoso. Es difícil eso, ¿no? No, claro, uno no puede ver el perfil con una sola oración. Luis Enrique Roy Casilla, en fecha de nacimiento, cero social, una oración. Y eso es todo. Eso queda como que eso no es normal. Si yo te dijera que en el resumen de Jesús había una sola oración. Una sola oración. Y el domingo nosotros estuvimos orando por las autoridades de gobierno. Fue un tiempo maravilloso. Fueron todos y todas. Fueron a que oráramos por ellos, a que consagráramos su servicio en la mano del Señor. De Proyecto de Dignidad, del Partido Nuevo Progresista, del PPD, todos fueron. Ninguno habló. Todos sentados. Recibiendo e hicimos una oración de consagración por ellos. Y al final le hice esa pregunta, la misma que le acabo de hacer a ustedes, la misma que le acabo de hacer al público que me escucha. Si una persona toca tus puertas para buscar trabajo y su resumen tiene una sola oración, ¿qué diríamos de ella? Y en el resumen de Jesús había una sola oración. Y yo se la entregué en esta toalla, bordada con el logo de Casa del Padre. Dice, el resumen de Jesús dice, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Qué bueno que esta oración aparezca en el resumen de todo servidor público. Poderoso. De todo empresario, de todo empleado del nivel privado. Sí, la educación es importante, claro que sí. Sí, las capacitaciones, las certificaciones, pero la primera oración que aparezca en mi resumen sea, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Con este resumen Jesús cambió el mundo. El mundo entero fue cambiado por una persona que se rebajó voluntariamente diciendo, yo voy a tomar la forma de siervo. Yo vine para servir. Yo creo que en esta mañana podamos hacer ese análisis. Yo creo que el perfil de la integridad es mucho más frecuente. Y yo quiero felicitar y honrar a cada servidor público que lo hace bien. Amén. Que son la mayoría. Y creo que el gobierno intencionalmente debe crear también el perfil del íntegro. Claro que sí. ¿Por qué yo tengo que hacer 3 tomos del perfil del corrupto? Si ya sabemos que el corrupto es corrupto, roba, hace las cosas mal. Pero también que haya un documento oficial que diga, así es el comportamiento, así debe ser. Y que diga, y que tenga esa oración presente. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Así que juntos diremos, salvemos Puerto Rico. ¡Tremendo! Hermoso, wow. Esa sea nuestra carta de presentación. ¿Suficiente? Sí, definitivamente. Y lo mucho que impresiona eso. Ay, sí. Oye, a veces pensamos que son las palabras, que son los sermones hermosos, que eso es bueno, como tú dices, estudiar es bueno y demás. Claro que sí. Pero cuando tú te atreves a doblegar el ego para poder darle la mano a otro, no importa qué, porque no es al que me cae bien, es al que me necesita. Así es. Al que traiciona. Al que traiciona. Al que me quiere cortar la cabeza. Así mismo. Jesús le lavó a los discípulos a los pies a 12. Incluyendo a Judas. Incluyendo a Judas, no lo dejo afuera. ¿Cómo la gente te consigue? Claro que sí, nos puede seguir a través de nuestra plataforma de Instagram de Pastores Roy. Y para invitaciones, que gracias al Señor, a gente que ha estado contactando para sus actividades, puede escribir a Agenda Pastores Roy, ROIG,
gmail. Y recuerde, con una familia a la vez, transformaremos la isla del Cordero. Yes, muchas gracias, pastor. Un abrazo y buen fin de semana. Un abrazo.